Hola, nuevamente nos estamos comunicando, que Dios te bendiga, para que esas palabras que salgan de nuestro corazón, de mi corazón, sean para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Que Dios nos protege, nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que nos damos la bendición los católicos y de pronto tengo la esperanza de que alguna vez un hermano de una iglesia cristiana, evangélica, nos pueda escuchar con mucho amor, con mucha paz. La palabra de Dios habla siempre que hay un Padre, lo vamos a ver acá. La última grabación también hablamos del bautismo, en Mateo capítulo 3, versículo 13. Hoy vamos a hablar acerca del Cordero en Juan capítulo 1, versículo 29. Y la vista del siervo de Dios como Cordero en Isaías capítulo 49, versículo 3. Entonces eso nos da pie a comunicarnos con los católicos, los hermanos separados o cristianos, de tratar de entender las misiones. Yo predico mucho acerca de las misiones de Dios, porque la visión judía, también la visión cristiana, evangélica y testigos y todos ellos es una visión unitaria de un solo Dios. Pero eso está respaldado en Jesús. Jesús nos habla en Juan 17, busquen en Juan 17, Padre. Él habla del Padre, ya son dos personas, que sean uno, como tú y yo somos uno. Esa es la unicidad. Y en Hechos 2 también lo he explicado mucho. Jesús nunca promete plata, no promete prosperidad, ni de que nos va a ir bien. Jesús nos dice, si lo seguimos, es cargando con la cruz, incluso muriendo. O sea, la promesa de Jesús es bajo muerte, bajo sangre, en un segundo bautismo. Primero es por agua y el segundo es por sangre. Eso lo dice Jesús. Y les dice, ustedes van a ser bautizados en otro bautismo. Él no habla de prosperidad, ni un nuevo nacimiento para conseguir cosas como Malaquías, del tema del diezmo, etc. Jesús habla de sangre, de morir a nosotros. Y lo hace como el siervo sufriente que aparece en Isaías. O sea, Jesús es el Cordero, el siervo sufriente es el Cordero lleva al matadero, Apocalipsis 5. O sea, Jesús viene a acabar con el mal porque es Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero como siervo, así entró a Jerusalén, así se presentó como carpintero. El judaísmo, pensando en un solo Dios, Yahvé, primero separados un Jehová, hablamos de un uno, pero en tres. Si ustedes ven Isaías 49, dice el Señor me dijo, tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor que desde el vientre me formó siervo suyo, para que trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. El profeta habla, en un momento habla de que él como profeta está anunciando a un siervo. Por eso la Biblia, yo les he explicado y les digo a ustedes, católicos y hermanos cristianos, la Biblia no se estudia. Ahí no hay forma, porque un estudio es un estudio, es un diploma y es una licenciatura y es volverse en pastores o incluso sacerdotes. No, la Biblia se entiende. Aquí, por ejemplo, hay que identificar está hablando el profeta y es el siervo. Entonces, dice que es un misterio muy grande. Está hablando y ahora habla el Señor y dice, desde el vientre me formó siervo suyo. Entonces ahí hay una combinación muy compleja para que reuniese a Israel. A ver, un profeta, aunque llamado desde el vientre, pero Jesús es desde siempre también, porque él nace como el Emanuel en Isaías 7. Ahora, para que reuniese a Israel, pues un profeta no reúne a Israel, tiene que ser el llamado, el Mesías. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza.
Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. El profeta no va a hacer eso. Tiene que ser el hijo, el enviado, el escogido, el hijo de Dios. Entonces hay una especie de llamado por el profeta, y a quien va a ser siervo, doliente, que muere por nosotros. Por eso Jesús, quienes entienden a Jesús, la misión de Jesús, la misión del Padre es crear, Padre. La misión de Jesús es salvar. Entender eso, hay que hacer una interiorización muy grande. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto de las misiones del Padre y de Jesús, vamos a terminar siendo simplemente unos chacales, unos chupasangres, unos chupacabras. Vamos a ser como unos seres que una simonía de no Pedro que robaba, sino un Pedro, otro no Pedro el apóstol, sino otro Simón que se llama simonía, utilizar lo religioso, lo sagrado para poder conseguir plata y poder, pero todo poder que es de Satanás. Entonces, una cosa, los sacerdotes no tenemos poder, ni Roma tiene poder, no, eso no es poder, es un servicio que muchos hermanos han visto a Roma y al Papa y a los obispos como poder. Nosotros no tenemos poder, porque nosotros no tenemos hijos, no tenemos esposa, no tenemos títulos. Eso simplemente es una jerarquía, pero yo no tengo, como sacerdote, yo no tengo poder. Yo manejo una parroquia como administrador. Las parroquias no son mías. Ni el Papa es dueño de Roma, ni es dueño del Vaticano. El mañana se muere, pasado mañana, y su familia no va a reclamar nada. Si él fuera el dueño, pero imposible. Un hermano separado me entiende que el Papa no es dueño de nada. Eso es totalmente una institución, es una congregación. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, Mateo 16, edificaré mi iglesia, pero no es para nosotros ni para el poder de Pedro, sino para una organización, porque es la parte visible. Es el siervo, es el que va a reunir. Y en Juan 1.19, San Juan 1.29 está hablando acerca de ese es el Cordero. Dice Juan Bautista: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Es el profeta otra vez, ya ese es Juan Bautista, está hablando de que él existía antes. Ahí es donde nosotros vamos entendiendo esa misión de Jesús, a qué es lo que ha venido. La semana pasada escuchamos el bautismo del Señor en Mateo capítulo 3:13. Ahora aquí la misión de Jesús ha venido ¿a qué? A un cumplimiento. Lo entendemos también como ese bautismo, que se cumpla esas verdades de Dios para bautizar y para abrirnos el camino. Para los hermanos evangélicos piensan que el bautismo es la salvación y perdón de los pecados, porque ellos de los apóstoles, Pedro dice que el que crea se bautice será salvo. Será en futuro, o sea, es un futuro, pero ese futuro no está asegurando la salvación, sino una promesa. Es el problema evangélico. Yo no me bautizo y me salvo, no, yo me bautizo para seguir a Jesús y convertirme, pero yo no puedo decir que estoy con Jesús cuando yo en mi corazón tengo odio. O por ejemplo, muchos hermanos separados dicen que nosotros somos los que nos vamos a los infiernos. Eso realmente no es mucho amor, es más bien como venganza o odio por nosotros, los católicos. Y lo podemos odiar porque el odio es de Satanás. Y en 1 Corintios 1.1 nos está hablando, dice Pablo, llamado por Cristo, y está diciendo: escribimos a la iglesia de Dios en Corinto. Aquí es muy interesante. A ver, el siervo de Dios escogido y bautizado, pues deja una comunidad, congregación o iglesia. O sea, comunidad, congregación, iglesia, lo mismo. Y dice, escribimos a la iglesia. ¿A cuál iglesia de Dios? Escribimos a la iglesia. Busquen 1 Corintios 1.1.
versículo 3, a la iglesia. ¿A cuál iglesia está escribiendo? A la iglesia de Dios en Corinto. Entonces hoy en día hay muchísimas iglesias. El problema es que Jesús dejó una iglesia, pero es un solo Dios y 3 personas. Es una iglesia en diferentes lugares. La iglesia en Corinto, en Éfeso, en Antioquía, en Roma, la iglesia de Dios en Colosas, Filipos. Pero hoy en día las personas creen que creo en Cristo y yo monto mi iglesia. Y entonces, ¿dónde queda la unidad? Porque Dios dice divide y vencerás, y Satanás aprendió ese mensaje, dice divide y vencerás, pero solo el Señor fue Jesús. Entonces Satanás utiliza movimientos y personas para dividir. Y entonces, ¿dónde queda el bautismo? ¿Dónde queda la apostolicidad? ¿Dónde queda Pedro? ¿Dónde queda en Timoteo capítulo 3? La iglesia es columna y base de la verdad. Pues a eso venía el Señor. Jesús no vino, se bautizó, se fue, y después a mí se me ocurre que la iglesia es mala y que pues a mí Dios me dice que monte la iglesia. ¿No? Y 1 Corintios 12 hay unos carismas, dones de milagros, sanación y gobierno y todo eso, pero en la unidad, o sea, es la unidad. Pedro en una de las cartas dice, las escrituras no son de interpretación personal. Pues hay una comunidad llamada iglesia hace 2000 años. Desgraciadamente hay personas que no han logrado entender la unidad. Y eso entonces, y nos llama en 1 Corintios 1 acerca de eso, acerca de a los consagrados por Cristo, a los consagrados, por eso la iglesia es consagrada. ¿Qué es consagrarse? Es estar con lo sagrado, consagrado. Entonces nosotros estamos con lo sagrado, a los santos que él llamó, el Levítico 19, o sea, tenemos que ser santos, los hermanos separados por los cristianos dicen que el único santo es Jehová, pero todos, dice Levítico 19 y 20, y dice 1 Corintios 1:1, a los santos, a los consagrados, que nos han sido llamados. En cualquier lugar invocan el nombre de Jesús, en cualquier lugar, o sea, del lugar, iglesia, en los diferentes lugares. Muy bien. Entonces hablamos de la unidad. Bueno, y termino con el consistorio que la iglesia ha convocado hace poco. Primero hay que orar mucho, porque es como la unidad de los cardenales y obispos en torno al Papa y en directrices. Hay cosas que quisiéramos que fuera de unidad y todavía falta claridad en lo que pronto se está diciendo o haciendo allá. O sea, los temas, pero los temas dan la impresión de una continuidad del Papa anterior. Es una continuidad y quedamos como con muchos pensamientos de que solamente se hable de la sinodalidad, solamente se hable de la pastoral, pero todavía muchos insistimos en la parte de la espiritualidad, la liturgia y de alguna manera la tradición, porque la iglesia, como decía el Papa Benedicto XVI, es la hermenéutica de la continuidad, no de la discontinuidad. La discontinuidad lo que hace es un choque con lo que nosotros nos enseñaron para modernizar la iglesia, y si la modernizamos, la pregunta es una modernización hacia dónde, con el peligro de destruir la esencia. Destruyendo la esencia acabamos con el legado, y el legado es Jesucristo. A veces no se habla mucho en la predicación de Jesucristo, ni de lo que Él nos enseñó, ni del encuentro personal, espiritual con Jesús que está vivo. Y eso es lo que puede faltar en este momento en las predicaciones, en la iglesia. Es un encuentro personal con Jesús, de que Él está vivo. Eso es lo que tenemos que hablar, y cuidar la liturgia como se nos ha enseñado de siempre, y el cuerpo y la sangre de Cristo bajo la consagración
que Él se nos ha enseñado toda la vida, para no cambiar la esencia de lo que es la liturgia y la consagración. Que Dios los bendiga y nos acompañe. Dios los bendiga, Padre y Espíritu Santo. Amén. Seguimos en comunicación.